Tiempos de milagros, tiempos de restauración, tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera. Mire, yo quiero que vaya al libro de Josué capítulo 24, ¿sí? Josué capítulo 24, ¿sí? Y el título que le puse, ¿sí? A esta enseñanza se llama Determinados para formar tu hogar. ¿Sí? Ese es el título que le puse a esta enseñanza para que usted después lo pueda buscar en el canal de YouTube, para que siga siendo entrenado, enseñados por la palabra. Ahí van a encontrar todas las palabras, ¿sí? Después hay muchísimas más enseñanzas en la página del Facebook, hay más enseñanza todavía. ¿Se acuerdan cuando estuvimos el año pasado por la pandemia? Estuvimos también haciendo las enseñanzas por Facebook, así que ahí van a encontrar muchísimas enseñanzas también. Mire, yo quiero que vaya al libro de Josué, capítulo 24, versículo 14 al 16. Y dice así: ahora pues temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir, si a los dioses de quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Amén. Ahora, la palabra, perdón, voy a tomar un poquito de agua. Ahora, Josué comienza hablando al pueblo, ¿sí?, de todo lo que Jehová había hecho sobre ellos. Comienza a hablarlos de cómo Dios los saca de la esclavitud del faraón, de cómo comienza a hablarle de todas las promesas que le había hecho al padre Abraham, ¿sí?, de cómo le dio heredad a los hijos, a los nietos, y sigue hablando de cómo sacó a sus padres, ¿sí?, de la tierra de la esclavitud. También les habló y les recordó de cuántas veces Dios había hecho la guerra por nosotros, ¿sí? De cuántas veces Dios había hecho la guerra por ellos, por el pueblo de Jehová, ¿sí? Ahora, ¿por qué Josué recordaba al pueblo todas estas cosas? ¿Por qué estaba tan interesado en que el pueblo pudiera recordar, retener y discernir todo lo que él les estaba hablando, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos ya habían entrado a la tierra prometida, ¿sí? Y fue porque él quería que fuera un pueblo de determinación. Amén. Lo que Dios quiere, que seamos un pueblo de determinación, ¿sí? Así que repetí conmigo: yo tengo que ser una persona de determinación. Amén. Ahora, Él les dice: temed a Jehová y servirle con integridad y con verdad. Eso es algo que se lo recalcó, ¿sí? Temed a Jehová, ¿sí? Servirle con integridad y con verdad, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Porque el temor a Jehová, si lo que Él les estaba diciendo, tienen que tenerle ese temor a Jehová, ¿sí? Ahora, ¿qué es el temor a Jehová? Porque a veces la persona dice: bueno, yo voy a ir a la iglesia, o voy a rezar el Padre Nuestro, o voy a hacerle una oración porque hoy pequé y no quiero que Dios me mande un rayo y me parta al medio. ¿Sí vio que alguno está con eso, yo? O hoy me las mandé y bueno, y no quiero que el pastor me vea y después me rete. Vio que eso eran pensamientos de antes, doctrinas de antes, ¿sí? Donde el que se congregaba le tenía más temor al pastor o a la pastora de lo que iba a decir o decirle que a Dios.
¿sí? Entonces prefería esconderse y se ponía un día de ayuno y un día de oración, porque por las dudas no va a ser cosa que algo malo me acontezca. No va a ser que me venga algo y me parta, ¿sí? Pero eso no es temor a Jehová. El temor a Jehová, ¿sí? Es decir, yo le sirvo a Jehová, yo entregué mi vida a Jehová por amor, porque Él me amó primero. Y como Él me amó primero, dice la palabra de Dios, se me revela su amor, ¿sí? Se me revela la condición en la cual yo estaba. Dice la palabra que desde el principio el hombre pecó. Adán y Eva pecaron. Como pecaron, ¿sí? Fueron destituidos de la gloria, de esa gloria el cual ellos tenían en el Edén, ¿sí? Entonces fueron apartados de esa gloria, fueron apartados de todo aquello que ellos tenían, ¿sí? Entonces pecaron, por ese pecado de Adán, el hombre y la mujer entran en un estado de pecado, en un estado caído. Entonces cuando a mí se me revela esa condición caída, ¿por qué? Porque alguien estuvo orando o alguien estuvo intercediendo por mí. Entonces lo que hace el Espíritu Santo viene sobre mi vida y comienza a convencerme del pecado, comienza a mostrarme lo que hay sobre mi vida, lo que hay en mi pensamiento, lo que hay en mi corazón. Entonces comienza a haber una tristeza, una profundidad donde comienzo a pensar y a sentir que quiero renunciar. Entonces me voy a la presencia de Jesús y acepto a Cristo en mi corazón, porque alguna vez alguien me habló de Cristo y me dijo que Cristo viene y golpea la puerta, y todo aquel que le abre dice que viene Cristo y cena con uno, ¿verdad? Eso dice la palabra de Dios. Entonces alguna vez alguien me habló, o a mis padres les enseñaron y le hablaron, ¿sí? Entonces comencé a entender de que si hay una condición caída, que pertenecemos al padre caído de este mundo, que es Satanás, pero hay un Padre glorioso, tan maravilloso, que me amó y me escogió desde antes de la fundación de este mundo. Ella me tenía predestinado. Entonces se me revela una condición distinta, un amor que perdona mis pecados, que perdona mis iniquidades, que me salvó por su gracia eterna. Amén. Entonces por ese amor que se me revela, que me ama, yo comienzo a sentirme amada y comienzo a amarlo. Entonces como le amo, hay ese temor de decir, bueno, no quiero hacer esto porque no quiero doler el corazón del Padre, quiero ser íntegra delante del Padre, no quiero pecar porque no quiero fallarle al Padre, no quiero pecar porque sé que el pecado trae estas consecuencias. Eso es temor a Jehová. ¿Me va entendiendo? Amén. Entonces, por lo tanto, ¿sí? Lo que hace el Padre nos saca de toda vergüenza, ¿sí? Nos saca de todo ese temor que las tinieblas constantemente traía castigo. La palabra de Dios dice que el temor trae castigo, pero también dice que el amor de Dios echa fuera todo ese temor. Amén. Entonces, lo que habla la palabra acá, dice, le decía a Josué, le decía, y servirle a Jehová con integridad y con verdad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la integridad? La integridad es el estado de lo que está completo o tiene todas sus partes. Es la totalidad, es la plenitud, lo íntegro, es algo que tiene todas sus partes intactas y puras, ¿sí? La integridad también es algo que está intacto, que está entero, que no es tocado o no es alcanzado por un mal, ¿sí? Eso es la integridad, es lo completo, es lo puro, ¿sí? Que tiene plenitud, ¿sí? Ahora, ¿qué es la verdad? La verdad, dice, corresponde entre lo que pensamos y sabemos, ¿sí? Con la realidad. El concepto de verdad también abarca valores como honestidad, sinceridad, franqueza a sí mismo, ¿sí? La verdad se refiere a la existencia real y efectiva del Dios poderoso. Amén. Hay una verdad que se me reveló y esa verdad es que Jesús murió por mí, me perdonó todos mis pecados y lo que hace el Padre
hace es volverme a una naturaleza eterna. Amén. Nosotros somos una naturaleza eterna. Amén. Somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Sí? Su alma no muere, su espíritu no muere. El único que pasa al otro lado es el cuerpo. ¿Sí? Pero cuando uno muere, lo que hace es el cuerpo, el espíritu va a la presencia de Dios y el alma entra en un estado de reposo hasta que somos llamados a la presencia del Eterno. Es por eso que somos eternos. Amén. Pero qué precioso es cuando hay una relación con Dios y estamos constantemente en un ámbito de eternidad, en una relación continua con el Espíritu Santo, en una relación continua con la palabra. Amén. ¿Por qué? Porque la palabra continuamente nos va formando, nos va enseñando, nos va corrigiendo, va sacando de nosotros todas esas costumbres viejas, todas esas costumbres paganas, filosofías, ideologías, todo lo que por mucho tiempo sí fue formado, sí, o nos fue enseñado por cultura, por papá, por mamá, por la escuela, por todo un sistema, sí. Pero la palabra lo que hace es revelarnos, es enseñarnos, es reformarnos, porque el pecado nos deformó, el pecado nos sacó de la condición del eterno y nos estableció en una condición caída, ¿sí? Pero la palabra nos lleva a una reforma para establecernos en el diseño correcto, ¿sí? Ahora, uno dice, o yo digo, sí, que debemos determinarnos, ¿sí? ¿Para qué? Debemos determinarnos para vivir bajo la palabra de Dios, para ser formados en esos hijos, ¿sí? Ahora, la determinación es el moverte en el consejo de Dios, es retener y meter tu corazón establecido en la palabra de Dios. Debemos establecer nuestro corazón en la palabra de Dios, ¿sí? Porque nuestro corazón es muy emocional. Vio que a veces las personas dicen, bueno, haz lo que tu corazón siente y te la vas a mandar porque tu corazón, cuando está apartado de Dios, va a hacer cualquier cosa, ¿sí? Entonces, necesitamos que nuestro corazón entre a las profundidades del consejo de Dios, ame el consejo de Dios, ame la instrucción de Dios. ¿Para qué? Para que constantemente vivamos determinados en la palabra, en la existencia de Cristo, en la esperanza de Cristo, en el consejo de Cristo. Ahora, la palabra me está enseñando y marcando que lo que Dios quiere es un pueblo temeroso, es un pueblo íntegro en todo lo que Él haga, que sea completo en todo lo que realice, ¿sí? Que sea pleno. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo sea sobre nosotros en su totalidad de su plenitud. El Espíritu Santo tiene toda la plenitud que necesitamos para ser formados y transformados, ¿sí? Completos en Cristo Jesús, no tocados, porque eso es lo que significa integridad. Alguien que no es tocado, alguien que no es manchado, alguien que no es adulterado, algo que es íntegro para servir con toda verdad, que esa palabra de verdad viva en cada uno, ¿sí? Sin cuestionarla, que sea en cada uno con una sinceridad y una franqueza de decir, amo la palabra, amo la instrucción, amo lo que Dios me habla, por eso lo hago, por eso vivo conforme a la palabra de Dios. Cuando digo adulterado, no estoy diciendo que usted está adulterando con alguien, sino que estoy diciendo que cuando yo en mi vida le permito, ¿sí?, a ciertas áreas de mi vida que no sea Dios gobernando o que no sea Dios tratando conmigo, pero le doy la puerta abierta para que otras cosas gobiernen, estoy adulterando. Mi vida espiritual se convierte en un adulterio. Por lo tanto, Dios no puede ser íntegro en nosotros y no puede ser esa justicia sobre nuestra vida, que venga sobre nuestro favor. ¿Por qué? Porque hay un adulterio espiritual, porque no todas las áreas de nuestra
nuestras vidas son entregadas a Dios. Yo no le puedo entregar solamente a Dios mi corazón y la economía no. Yo no le puedo decir al Señor, bueno, Señor, trata con toda mi familia, pero mi área sexual no me la toque, es mía. Sino que yo tengo que entregarle todas las áreas a Dios para que sea Él complementando mi vida, para que sea Él sacando a luz todo lo que está oculto, todo lo que está vacío, todo lo que está desordenado. Porque cuando hablo de vacío, hablo de desorden. Y cuando hay desorden, continuamente van a haber tinieblas. Y cuando hay tinieblas, continuamente hay iniquidades. ¿Qué es iniquidad? Iniquidad es lo torcido. Iniquidad es todo aquello que proviene de Satanás. Iniquidad es todo aquello que proviene de un ADN maldito. Por eso muchas veces sobre la familia se repiten tragedias, se repiten depresiones, muertes, suicidios, enfermedades, vicios, incesto, adulterio, fornicaciones. Y usted comienza a ver la historia generacional de su familia y ve que se repiten muchísimos ciclos. Eso es una iniquidad que echó raíz sobre las generaciones y que todavía nadie sí se determinó a desarraigar esa iniquidad. Pero necesitamos como familia, necesitamos como cuerpo de Cristo que nuestro hogar sea formado por el Cristo, sea formado por la palabra. Y cuando hablo de la palabra no hablo de un libro de historia, porque la palabra de Dios es el Espíritu de Dios. Amén. Entonces cuando dejamos que el Espíritu de Dios nos forme, somos transformados, somos llevados de gloria en gloria, dice la palabra. Amén. Entonces, eso hace parte, ¿sí?, de una persona determinada. Una persona determinada tiene valor o es osada, ¿sí? La osadía es una persona osada, es capaz de asumir retos y situaciones difíciles, de afrontar con certeza, que ponga a prueba su valor y su determinación sin que el temor lo paralice. ¿Sí? Ahora, ¿qué hace el temor muchas veces? Te paraliza, ¿verdad? El temor te paraliza y no te permite avanzar, ¿sí? Pero el temor lo que hace muchas veces lleva a la persona a tomar malas decisiones, equivocadas, por causa del miedo, por causa de enfrentar esas situaciones. Entonces, como no quiere enfrentar esa situación porque le da temor a perder algo, o le da temor a que alguien hable, o le da temor a dejar ciertas cosas, entonces lo que hace el temor lleva a esa persona a tomar decisiones equivocadas. Y es el tiempo de comenzar a tomar decisiones conforme a la palabra de Dios, decisiones certeras, decisiones que provengan del Padre, para que podamos aquí en la tierra tener una calidad de vida conforme al diseño del Eterno. Amén. Ahora, déjeme seguir. ¿Sí? Eso es lo que Dios está haciendo en cada una de las personas, ¿sí? Que tomemos decisiones conforme a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. La palabra de Dios dice que Cristo es la verdad, el camino y la vida. Cuando a mí se me revela la verdad, me introduce en su camino. Su camino trae instrucción, su camino trae enseñanza, su camino continuamente me está guiando y me está llevando hacia algo bueno, hacia algo nuevo, ¿sí? Entonces dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Cada vez que yo sigo transitando el camino de Cristo, me voy inyectando y me voy formando de esa vida eterna. Amén. Ahora, el Padre nos está enseñando, ¿sí?, a tomar determinación. ¿Sí? ¿Para qué? Para que podamos enfrentar las situaciones difíciles, ¿cómo? Con integridad y con valor, que no sean adulterados los valores a la hora de pelear o tomar decisiones, porque muchas veces, ¿sí?, alguien hace algo, ¿sí?, y dice, bueno, no me está viendo alguien y lo voy a pasar, ¿sí? Entonces, cuando se presentan situaciones difíciles, uno tiene que actuar con integridad, uno tiene que actuar conforme a la verdad de Cristo. Amén. Entonces, si yo voy manejando, ¿sí?, y se pone el semáforo en rojo, ¿qué hago? ¿Paro o sigo? ¿Cuántos han seguido? ¿Sí?
Paro, tengo que parar, ¿sí? Porque si yo no paro, ¿sí? Me voy a comer, ¿qué? Una infracción, o puedo lastimar a alguien o chocar a alguien, ¿sí? Tengo que frenar, ¿sí? Entonces, muchas veces hemos pasado tantos semáforos en rojo, ¿sí? Y queremos que Dios haga su voluntad sobre nuestras vidas. Queremos que Dios traiga de su favor sobre nosotros. Pero tenemos tantas actas que te están diciendo, mira, has pasado muchísimos semáforos en rojo y eso que se te habló muchísimas veces. Entonces eso nos hace personas sin integridad. Amén. Y necesitamos ser íntegros. Porque cuando alguien no es íntegro, la palabra no tiene validez. Entonces cuando alguien no es íntegro, la palabra no se puede hacer vida, la palabra no puede tener cumplimiento. Entonces cuando yo no soy íntegra, porque somos seres espirituales, entonces si yo no soy íntegra, soy una persona ilegal en el ámbito espiritual. Y como soy una persona ilegal, estoy formando mi hogar con ilegalidad, estoy formando a mis hijos ilegal, estoy trayendo una base ilegal, estoy dando derecho legal a las tinieblas para que puedan hacer y deshacer conforme a como se les dé la gana. ¿Me va entendiendo? Entonces la palabra de Dios tiene que producir un continuo en nosotros arrepentimiento, un continuo arrepentimiento para que haya un cambio, para que haya una metanoia, para que haya en nosotros una persona, un ser que es el ser de Cristo, que comienza a formarnos y a reformarnos. Amén. Entonces usted va viendo acá cómo Josué le hablaba a las familias, cómo Josué le estaba hablando al pueblo, porque es necesario que las familias sean formados en la palabra. Cuando hablo de la palabra, hablo de Cristo, porque Cristo es la palabra de Dios. Entonces necesitamos en nuestros hogares el fundamento correcto, que es Cristo Jesús. Cuando estamos fundamentados en la roca, que es Cristo Jesús, podrán venir tormenta, podrán venir torbellino, podrán venir circunstancias, pero nada te va a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque echaste raíces profundas en Cristo. ¿Y cómo echaste esas raíces profundas? Por la palabra, por la integridad, por hacerle caso al consejo, por hacerte una persona sensible a la voz del Espíritu Santo, que te permite ser guiada por el Espíritu de Dios. Amén. ¿Usted sabía que el Espíritu de Dios viene a habitar sobre tu vida? Amén. Viene a habitar. La palabra dice que somos templo, somos casa del Dios viviente. Yo soy casa del Dios viviente y en esta casa debe morar continuamente el Espíritu de Cristo, la verdad de Cristo, la integridad de Cristo, la justicia de Cristo. Amén. Ahora, Josué dijo, bueno, tienen que tomar las decisiones de lo que van a hacer, ¿sí? O sirven a los dioses de su padre, o sirven a Jehová con temor, con integridad y con valor. Porque yo sé que si tomas la decisión, ¿sí? Si tomas la decisión de servir a la casa, de servir a Jehová, tu casa va a ser constituida continuamente en la verdad, ¿sí? Josué era un hombre de determinación y esa determinación estableció la verdad de Dios en su corazón y en todas sus generaciones. Él dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, no importa cuánto haya que pelear, no importa cuánto haya que seguir, pero mis generaciones serán parte de la promesa establecidas por Jehová. Eso es lo que Josué estaba hablando, ¿sí? Ahora, Jehová no sacó el pueblo de la tierra de Egipto por su labor. Él lo sacó porque había una promesa perpetua, había una promesa eterna establecida en Abraham, lo cual había prometido que se iba a cumplir y establecer como las estrellas del cielo y como la arena del mar, ¿sí? Le estaba diciendo todo esto continuamente lo había establecido y Josué se lo estaba hablando. Primeramente lo habló a su casa, lo habló a sus hijos, lo habló a sus generaciones y lo estaba hablando sobre el pueblo, ¿sí? Tengan la verdad y la verdad que es Cristo Jesús, tengan para que tomen buenas decisiones, ¿sí? Él le estaba diciendo, yo no sé qué van a hacer ustedes, ¿sí? Si van a servirle a Jehová, sírvanle a Jehová. Si se van a ir tras otros dioses ajenos, pues váyanse tras otros dioses ajenos.
Pero ustedes tienen que entender algo, porque a veces uno dice, bueno, yo me aparté y Jehová me mandó el castigo. No es que Jehová te mandó un castigo, es que te haces ilegal. Es que dice la palabra, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y Él tendrá el cuidado de vosotros. Dice que ninguna plaga, que ninguna mortandad que ande de noche y de día podrá tocarte. Dice que ni los terrores nocturnos podrán acecharte. ¿Por qué? Porque estás habitando bajo el abrigo del Altísimo. Después tenemos el libro de Deuteronomio. Deuteronomio me habla de las bendiciones y me habla de las maldiciones. Ahora, cuando yo soy una persona que continuamente lo único que hace, sí, yo amo a Jehová, pero en mi corazón hay altares, hay idolatría, hay hechicería, hay pensamientos que no corresponden a Dios. Continuamente hay altares. Hay orgullo. Entonces lo que Josué le decía, ¿qué van a hacer? O van a servirle a Jehová, o se van a ir tras los dioses de su padre, pero tienen que tomar la determinación, porque la determinación que tome, eso va a cambiar su historia de vida, va a cambiar sus generaciones, va a cambiar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Amén. Entonces a veces uno solamente se hace, dice, bueno, yo hago esto por esto, nada más. No. Hay una carga en nuestras vidas, hay una carga en nuestros lomos y hay una carga por las generaciones. Los padres tenemos esa carga por nuestros hijos, por nuestros nietos y nuestros bisnietos. Entonces tenemos que darle el fundamento correcto para que tengan la raíz echada en Cristo. Entonces por más que vengan ideologías, por más que vengan dioses extraños, por más que se levanten Jezabel, por más que se levanten otras filosofías extrañas, por más que se levante todo lo que se tenga que levantar, nuestros hijos tendrán esas raíces en Cristo y será un hogar fundamentado en la verdad. Por lo tanto, el rey del engaño no podrá tocarlo, no podrá destruir ese diseño, porque habrá una verdad que estará fuerte, que tendrá vigor, que tendrá autoridad y que tendrá firmeza. Amén. Entonces muchas veces dice, pastora, no entiendo por qué aquel se fue tras otras situaciones, se fue por ideología, o se fue por qué sé yo, por idolatría, o se fue por hechicería. Se fue ¿por qué? Porque su corazón estaba dividido, porque su corazón estaba adulterado, porque su vida no tenía la raíz profunda en Cristo Jesús. ¿Me va entendiendo lo que le quiero decir? Por eso es necesario saber cómo estás formando tu hogar, papá, mamá, cómo estás fundamentado tu vida, cómo está tu relación con el Padre, cómo está tu relación con Cristo, cómo están tus pensamientos fundamentados. Hay argumentos, hay estructura, hay fortalezas mentales, porque cada pensamiento va formando un ladrillito y ese ladrillito forma una fortaleza y esa fortaleza se transforma en un castillo y en ese castillo se forman asideros y esos asideros son en cierta forma habitados por espíritus engañadores. Amén. Y a veces la persona dice, no, yo soy cristiana y como yo soy cristiana no tengo ningún espíritu. Pero cuando vos me venís y me decís una mala palabra o me estás hablando que estás haciendo lo incorrecto o que estás mirando pornografía o que estás murmurando y estás criticando, me está hablando que en tu vida hay asidero, por lo tanto hay espíritus. Amén. Por eso necesitamos todos los días ser transformados por la palabra. No es que la palabra viene, ay, me emocionó, qué bonito, gloria a Dios, sentí una cosita ahí. Yo que a veces me agarré una corriente, pastora, estuvo re linda. Y así nos quedamos la semana. Estuvo re linda la palabra. ¿Y cómo estuvo tu semana? Ay, pastora, si le contara. Terrible. Pero ¿y qué hiciste con la palabra? No, estuvo bueno la palabra, la pastora, estuvo bueno la palabra, pero no me sirvió mucho. ¿Por qué no te sirvió la palabra? La palabra es instrucción. La palabra nos corrige, la palabra nos enseña, la palabra nos forma. Amén. La palabra dice que no tenemos que mentir. La palabra dice que no tenemos que adulterar.
La palabra dice que no tenemos que murmurar, que no tenemos que criticar. La palabra nos habla de hechicería, de idolatría. Y la idolatría, como siempre digo, no es solamente adorar a un santo o una virgen. La idolatría es todo aquello que está cargado en tu corazón y ocupa un lugar que solamente se merece Dios, pero Dios no está. Eso es idolatría. Amén. Y a veces tenemos primero al esposo, primero al esposo. No, primero son mis hijos, después mi esposo y después viene Dios. Y por último la suegra. ¿Sí? Es idolatría. Porque dejas a Dios por allá. ¿Sí? Pero cuando estamos desesperados y angustiados, ¿llamamos a la suegra o llamamos a Dios? ¿A quién llamamos primero? A Dios. ¿Sí? Porque estamos desesperados. Pero ¿por qué buscar a Dios en la desesperación cuando podemos tener a papá las 24 horas del día en nuestra vida, pudiendo disfrutar de su gracia, de su amor, de su fe, de su esperanza, de su sanidad, de su liberación continuamente? Entonces tenemos que construir en nuestro hogar una relación con el Padre. Nuestro hogar tiene que tener una relación, nuestros hijos tienen que tener una relación con el Padre. ¿Sí? A veces las personas me hablan de fe. Pastora, yo soy una persona de fe. Y hablo con usted porque yo sé que usted es una persona de fe. Y qué bueno, le digo, bueno, contame cómo va tu oración, cómo va tu alimento con la palabra. No, yo no oro, yo no leo la palabra. ¿Por qué? Porque no la entiendo, pastora. Y oración, y cuando tengo un tiempito, o voy y oro, pero Dios me conoce. Entonces, ¿cómo me hablas de fe? Es una fe más que chiquita como el granito de mostaza. Porque la palabra dice que la fe viene por el oír palabra de Dios. Entonces, si en mi vida no hay palabra de Dios, no hay alguien que me enseñe la palabra de Dios, mi fe no crece. Mi fe no tiene un argumento para crecer, para tener autoridad, para tener gobierno. Yo necesito que alguien me enseñe. No, yo no necesito. A veces la persona, yo no necesito que nadie me enseñe, porque yo hablo la palabra, la abro así, la leo y ya está. Entonces imagínate, si tu corazón está dividido, si tus pensamientos están divididos, y vas y lees la palabra así porque sí, y te la imaginas como puede ser la palabra, sos un desastre. Porque necesitamos que alguien nos forme. Por eso el Padre dejó en la tierra autoridades. Dejó apóstoles, dejó profetas, dejó maestros, dejó pastores y dejó evangelistas. Para que haya un orden, para que haya una enseñanza profunda, para que el cuerpo de Cristo sea construido, complementado en la presencia de Cristo, en la palabra que es Cristo Jesús. Entonces necesitamos padres espirituales, como quiera llamarle pastores, ¿sí? Necesitamos que alguien nos enseñe continuamente. Porque si no somos como el llanero solitario, andamos por ahí y la mandamos, ¿sí? Entonces yo necesito edificarme en la palabra, yo necesito que alguien me enseñe continuamente, porque yo necesito que esa fe crezca, yo necesito que esa fe sea formada por el Padre, yo necesito que la palabra que me está hablando Dios tenga una sustancia sobre mi vida, porque cuando se hace sustancia en nosotros, comienza a naturalizarse, y uno tiene que entender que de acuerdo a cómo está tu vida espiritual, está tu vida. Es por eso que hay enfermedades muchas veces, es por eso que muchas veces hay problemas en la economía, problemas en el matrimonio, problemas en las áreas sexuales, problemas en los pensamientos, problemas en el hablar, problemas con los hijos, problemas con el matrimonio, problemas con el gato y con el perro y todo junto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es Cristo en toda su plenitud con la palabra. Y a veces yo no necesito que nadie me enseñe, pero ¿sabe que Jesús se dejó enseñar por el Padre? Él cuando vino a la tierra no dijo, yo soy Jesús, mírame a mí, yo voy a hacer milagros, señales, y a vos te voy a dejar tirado, voy a hacer lo que se me da la gana, porque soy Jesús. No. Él vino a la tierra y vino a hacer la voluntad del Padre. Él dijo, todo lo que aprendí, todo lo que escuché, todo lo que el Padre me enseñó, eso vine a hacer. La voluntad del Padre. Y nosotros aquí en la tierra venimos a hacer la voluntad de ¿quién?
del Padre, no la nuestra. Usted puede hacer la suya, como quiera. Pablo decía, todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Sí? ¿Te es lícito comer un lechón completo? Sí, te es lícito. No te conviene, ¿por qué? Porque te va a dar una pataleta al hígado, va a quedar, ¿sabes cómo, no? ¿Sí? Entonces dice la palabra que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Sí? Pero esa voluntad del Padre, muchas veces cuando entendemos cómo está nuestra voluntad, no es correcto. No me gusta lo que Dios me está hablando. No me gusta porque Dios me está diciendo que yo debo de cambiar esto, que yo debo dejar esta condición, que yo debo dejar estas amistades, que yo debo dejar aquello, ¿sí? Sino que lo que te está diciendo el Padre, mira, yo te estoy enseñando esto, porque si vos seguís así de esta manera, te va a ir mal. Pero si vos te introducís al camino, a la verdad y a la vida, vas a tener éxito. Va a haber victoria. Por más que vengan crisis, por más que vengan situaciones, vas a tener victoria. Porque yo he vencido las obras de Satanás, dice el Padre. Amén. Entonces necesitamos entender cuál es la voluntad de Dios. Porque a veces la persona está pasando por una situación y dice, bueno, y es la voluntad de Dios. Y acá estoy, me echo a morir porque piensa que es la voluntad de Dios. Pero vos le preguntaste a Dios si esa era su voluntad. Porque a veces confundimos la voluntad de Dios, ¿sí?, con un ataque satánico que lo único que te está haciendo, te está destruyendo porque hay puertas habilitadas, porque hay iniquidad, porque hay maldiciones, porque hay pecados no confesados. ¿Amén? ¿Me va entendiendo? Ahora, mire, Jehová, como le decía, los chicos, lo que le decía, sí, que Jesús siempre se movió por la verdad. Y la iglesia se tiene que mover por la verdad de Dios. Dios estableció una iglesia para que se mueva en la voluntad del Padre, para que se mueva en ámbitos de gloria. Y eso, cuando uno comienza a formarse en la voluntad de gloria, en la voluntad del Padre, se va formando el carácter de Cristo en nosotros. Amén. Necesitamos que el carácter de Cristo se forme en nosotros. Dice la palabra que la mente de Cristo es revelada ¿a quién? A la iglesia, a los hijos, ¿sí? Entonces como, pastor, y yo se me reveló, ¡pum! No, hay que trabajar en esto, porque esto es un campo de batalla continuamente. Entonces Pablo decía, todos los días renovemos el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué? Para que la mente de Cristo todos los días comience a trabajar, a revelarse, ¿sí? Se revela su voluntad, se revela sus pensamientos, se revela la palabra, se revela aquello que te va a hablar, que te va a edificar continuamente. Entonces vas a ver que tu mente va a comenzar a entrar en un estado de paz, en un estado de tranquilidad, porque ya no te vas a mover emocionalmente, porque cuando nos movemos emocionalmente la erramos, edificamos mal, ¿sí? Pero cuando vio que cuando hay peleas en el matrimonio, ya se levantó lo emocional y todo y se armó, ¿verdad? En el matrimonio, ¿alguna vez alguien se ha peleado con su esposo o su esposa? Nadie, qué bueno, gloria a Dios, sigamos adelante, ¿sí? Pero vio que a mí me contaban antes, ¿sí? Antes las antiguas tribus de antes, que cuando se peleaban los matrimonios y la mujer se le despertaba lo emocional y todo aquello y el hombre, ¿sí? Empezaban a los gritos. O alguno que se ponía medio violento y gritaba más. Vos me vas a hablar a mí, yo te voy a hablar más fuerte todavía. Y el que hablaba más fuerte, ¿sí? Era como el que tenía más autoridad, más legalidad. Acá estoy yo. ¿Sí? Mi mamá me dijo que ningún hombre va a gobernar mi vida. Venido, se agarraban, ¿verdad? ¿Sí? Y capaz que había algo suelto por ahí. ¡Pum! Y bueno, pastora, era el plato que me regaló la suegra, así que mucho valor no tenía. Lo regaló, ¿sí? Entonces, se produce un torbellino en el pensamiento, en las emociones, en el corazón, porque se subió la bilirrubina, se subió ese carácter, ¿sí? Ahí están los hijos, están listos, ahí están, ¿no? Y se pelearon. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el consejo de Dios? Que cuando haya una situación, acallen.
Respiren, exhalen. Respiren hasta 10, hasta 100, hasta 1000, no sé hasta cuándo. Vayan a la presencia de Dios, oren, presenten su situación y que el Espíritu Santo traiga el consejo, ¿sí? Y puedan ir a hablar. Y si hay que pedir perdón, se pide perdón. ¿Yo voy a pedir perdón, pastora? No, a mí, yo no pido perdón, que venga Él y me pida a mí. ¿Sí? Y después, ¿vio? No sé cómo pasó la cosa, después se arreglaron y después están los hijos y le decimos a los hijos, bueno, hay que orar y vamos a ir a la iglesia y nos vamos a congregar. En la semana hubo ovnis, hubo platillos voladores, hubo de todo, pero en la iglesia estamos glorificando al Padre y le pellizcás al hijo, levantá la mano porque tenemos que la iglesia tiene que ver que los hijos nuestros adoran a Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y estamos construyendo mal y se construyen mal. Porque no tenés una relación con Dios y no le permitís a Dios que haya una reforma sobre tu hogar, sino que estás viviendo de apariencia en una condición de división, en una condición caída. Y en esa condición caída es ahí que viene Satanás y trae religión. Vivamos de apariencia, vivamos que todo está lindo, pero de apariencia se pierde la salvación, de apariencia no tenemos gracia, de apariencia no está el amor de Cristo, de apariencia no estamos siendo transformados. Entonces, ¿qué tiene que pasar ahí en el hombre y en la mujer? Morir al yo, morir al ego. Morir a todo como papá y mamá nos enseñó. ¿Cómo va a decir eso, pastora? Y sí, porque si en tu casa había violencia, o tu mamá te decía, mira, el hombre es esto y aquello, o la mujer o el hombre te decía, la mujer tenés que mirarla así, tenés que hacer así, tenés que hacer así. No es bueno. Es por eso que lo maravilloso de todo esto, que cuando estamos en la presencia de papá y Él nos adoptó como sus hijos, comienza a transformarnos como sus hijos, con valores, con integridad, con fe. Amén. Con la verdad. Y comienza a cambiar nuestra condición de mente, nuestra condición del corazón, nuestra condición del alma, porque mientras hay una condición caída, va a haber siempre un hogar dividido. Amén. Entonces, mire, el pueblo dijo, jamás nos volveremos a los dioses de nuestro Padre, sino que siempre serviremos a Jehová. Entonces dice, tomaron una determinación, pero esa determinación los confrontó con su realidad y era ir y sacar todas las imágenes, toda la idolatría, romper todas las costumbres paganas que tenían en sus ancestros. Entonces, si vos te determinás realmente a hacer la voluntad de Dios, te va a confrontar con tu realidad, te va a confrontar con tu carácter, te va a confrontar con tu yo, te va a confrontar con lo que decía la abuelita, el abuelito, ay, le duele la panza al nietito, ay, llévala ya que le cure el empacho, pobrecito. Costumbres paganas, hechicería. Nació el nietito, atale la cintita. No hace cosa que el desgraciado me oje el nieto. Costumbres paganas, hechicería. Entonces, hay mucha idolatría muchas veces, hay costumbres paganas. ¿Sí? El 29 de cada mes hay que hacer ñoqui, pongan la plata abajo del plato para que haya prosperidad. ¿Cuándo lo hacían, verdad? Ay, pastora, y encima no pasó nada. Me comí todos los ñoquis y no vino ni la prosperidad. Costumbres paganas. Y Josué los confrontó. Van a tener que hacer un cambio, van a tener que derribar esas idolatrías, esas imágenes que están acá, el yo, el orgullo, la soberbia, para que pudieran servir a Jehová completo. Y eso es lo que Dios quiere, que tomes la determinación. Y eso te llevará a una confrontación para renunciar y despojarte de todo lo que te hace mitad. ¿Sí? Mitad como pastora, mitad cristiano, mitad hijo, mitad entrega, ¿sí? Porque muchas veces a las personas hacen todo a la mitad, ¿sí? Entonces lo que Dios quiere hacerte es completo, no manoseado, no adulterado, ¿sí? ¿Qué es una mitad?
Mire, es tremendo esto. Una mitad en el hebreo significa algo dividido. Algo dividido significa apartado de alguien por falta de confianza. Eso es una mitad. Una mitad es alguien dividido. Alguien dividido es algo que está apartado de alguien por la confianza. Entonces, cuando yo no hago la voluntad del Padre, es porque no confío en Dios. Mira, Dios va a hacer esto por vos. No creo, pastora. No confío realmente. Entonces, cuando yo no confío, digo en mi corazón, no hay Dios. Y como digo, no hay Dios, le estoy dando la legalidad a las tinieblas para que pueda hacer su obra sobre mi vida. Y como digo, no hay Dios, estoy desconfiando, estoy rechazando a Dios, estoy rechazando a Cristo. Amén. Ahora, mire, como le decía, la división también es producida por un espíritu, ¿sí? Las Escrituras nos advierten sobre el peligro de caer bajo la influencia de este espíritu, que es el espíritu de división, ¿sí? El espíritu de división es una fuerza espiritual contraria a la unidad, a la armonía y al acuerdo, ¿sí? Entonces, la mayor causa de orfandad, de abandono en los hogares, de abandono en la familia, de divisiones en la familia, de divisiones en el matrimonio, ¿sí? Es por causa del espíritu de división. Entonces, cuando hay un espíritu de división, hay un espíritu que está operando, que todo te lo hace hacer a la mitad, no te permite estar en armonía con tus hijos, no te permite estar en armonía con tu familia, con tus padres, con tus abuelos, con tus vecinos, no te permite estar en un acuerdo con tu matrimonio, no te permite establecer la verdad de Cristo, porque siempre va a estar la deslealtad, siempre va a estar la desconfianza, siempre va a estar la división. En el libro de Mateo 12:25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra él mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es tremendo. Las tinieblas lo que hacen continuamente a través de pensamientos, filosofías, ideología, es atacar el hogar, es atacar la familia. La familia es una institución que Dios puso sobre la tierra para que puedan tener la plenitud, para que puedan disfrutarse, amarse, complementarse por la palabra de Dios y puedan vivir plenos aquí en la tierra, para que haya respeto. La palabra dice que debemos portar los frutos del Espíritu Santo, la mansedumbre, la fe, la esperanza, el amor. ¿Cómo está eso en nuestra casa? ¿Hay paciencia? ¿Hay fe? ¿Hay mansedumbre? ¿Nos escuchamos? ¿Hay acuerdo? ¿Hay armonía? Sí, pastor, hay armonía. Hace una semana que no revuelve un plato. Gloria a Dios. Sigamos. Mire, Marcos 3:25 y dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Entonces necesitamos que los matrimonios, las familias estén unidas, porque lo que hace el tirano y el espíritu de división, que es Asmodeo, lo que viene a hacer es a dividir, a destruir, a hurtar, a matar los sueños, a matar los proyectos, a destruir el matrimonio, a destruir el diseño de tus hijos. ¿Para qué? Para que no sea una generación de verdad, de justicia y de integridad, sino que sea una generación apartada de Cristo. Entonces necesitamos realmente en este tiempo comenzar a meditar, a reflexionar cómo está nuestro hogar, en dónde está fundamentado, cómo están nuestros hijos, cómo está nuestra esposa, cómo están nuestros esposos, cómo estamos como familia, cómo estamos como iglesia. Lucas 11:17 dice, mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Asolado, alguien asolado es algo destruido. Entonces, si no hay unidad, si no está Cristo en el hogar, siempre va a haber una asolación y será Satanás hurtando, matando y destruyendo las generaciones, tu hogar, tu economía, tu felicidad, tu salud, continuamente. Segunda de Corintios 12:20 dice, pues me tomó que cuando llegué no hallé tales como quiero, y yo
sea hallado de vosotros cual no queréis que haya entre vosotros contienda, envidia, ira, divisiones, maledicencia, murmuraciones, soberbia, desórdenes. Y a veces en el hogar hay tanto desorden, tanto alboroto, que el que debe de gobernar los padres gobierna a los hijos. ¿Sí? Que ya crecieron, pastora. ¿Vio? Y ahí vienen y te dicen, che, viejito, ¿qué onda hoy? ¿Cómo viejito? Como dice mi madre, viejos los calzones. ¿Sí? A papá se lo respeta, a mamá se lo respeta, ¿verdad? ¿Sí? O van creciendo y, dijo una mala palabra, chiquitito, tiene 2 años. Y aplaude la mala palabra. ¿Sí? Divisiones, malas enseñanzas, murmuraciones. Pastora, yo no sé por qué mi hijo no quiere venir a la iglesia. Y no será porque cuando te sentás a comer o a cenar o a compartir el almuerzo, lo único que hay en esa hora, debes de disfrutar tu comida, hay murmuración, hay críticas, hay enojo. ¿Viste la pastora hoy? No me saludó. Pero bueno, no me interesa. ¿Y viste el hermano? ¿Viste la Solcito cómo canta? Yo puedo cantar mejor que ella. ¿Sí? Y la Brisita está tocando guitarra. ¿Qué? Puede ser porque es la hija del pastor. Y así estamos, ¿verdad? Bueno, pastora, pero pasa que estamos siempre en la iglesia y salen esas conversaciones, murmuraciones. Murmuración. La murmuración es hechicería. La manipulación es hechicería. Y eso trae una división. Entonces arraigamos a nuestros hijos a la murmuración, a no querer servir a Dios. Porque miran los hijos, bueno, si de esta manera sirve a Dios, no, yo no quiero saber nada con Dios. En el libro 1 Corintios, ya estoy terminando, 1:10 dice, leemos algo determinante. Os ruego pues, hermano, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa y que no haya entre vosotros división, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿En la mente de quién? En la mente de Cristo. ¿En el parecer de qué? En el parecer de la palabra de Dios. Amén. Ahora, es importante entender a quién le van a servir. ¿A quién le van a servir en este tiempo y en todo lo que vendrá de estos años? Porque la división te aparta de la gracia de Dios, te aparta de la presencia. La división lo que hace es que una casa dividida jamás podrá ser edificada por la verdad. Es por eso que Josué le decían, van a tener que ir y destruir los lugares altos, van a tener que sacar las idolatrías, van a tener que sacar las hechicerías, van a tener que ir y sacar los lugares altos que están en su corazón, los altares que hay en su familia, todo aquello que está en su casa, van a tener que sacarlo, porque mientras estén divididos, habrán demonios distorsionando las generaciones, porque una casa simboliza generaciones y Satanás ataca las generaciones, ataca las familias para que sean comunicadores y formadores de enseñanza caída, con un lenguaje perverso, con un lenguaje que corrompe la simiente, para que alumbren diseños perversos, diseños de miseria, diseños de adulterio, de fornicaciones, de hechicería, de homicidio, de suicidio. Pero Dios lo que quiere es formar una casa generacional conforme a la palabra, conforme a la doctrina de Cristo. ¿Para qué? Para que seamos formadores de una generación íntegra, de una generación santa, de una generación con santidad, de una generación que no se corrompe, que no cambia sus valores, que no adultera sus valores, sino que le cree a Jehová en las tormentas, en los vientos, en los huracanes, aunque vengan enfermedades, aunque vengan tribulaciones, estoy cimentado en la roca que es Cristo Jesús. Y por más que venga el enemigo y quiera engañarme y me diga que mañana me voy a morir, yo le voy a decir a Satanás,
¿Sabe qué? El decreto es muerte, pero la palabra de Jesucristo me está diciendo que su sangre tiene el poder de la resurrección. Entonces me voy a levantar, como dijo Josué, y voy a decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Den un aplauso al Rey de Gloria. Den un aplauso. Los fundamentos perversos de Satanás son destruidos. Jehová podrá tocar las generaciones, va a formar Jehová las generaciones, pero Satanás no podrá tocar mi generación, no podrá tocar mis hijos, no podrá tocar mis nietos, porque yo sé lo que estoy dando a mis generaciones. Y hoy se levanta una iglesia con los valores de Cristo, con la integridad de Cristo, con la base de Cristo, y le dice a Satanás: mira, Satanás, yo no sé qué planes vos tenés, pero yo te digo algo, Satanás: yo y mi casa serviremos a Jehová perpetuamente, porque el Cristo glorificado reina en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Entonces seamos formadores. Pongamos el fundamento correcto. La verdad de Cristo, la justicia de Cristo, la integridad de Cristo. Eso hará que seas completo. Eso hará que seas un pueblo fuerte. Que tus hijos sean fuertes. Que tus hijos tengan valores de integridad. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Tiempos de milagros. Tiempos de restauración. Tiempos donde el Padre activa las generaciones. Una iglesia, una casa, un altar. Movilización Cristiana Plotier. Encontranos en Facebook como Movilización Cristiana Plotier y en Instagram como mca.plotier. Pastores Juan Lillo y Laura Cabrera.